Ahora, esta parte debe ser la más importante gerencialmente hablando. ¿Qué hacen las empresas cuando hay inflación, cuando empieza a venir y subir los precios? Primero, los gerentes tratan de no tener efectivo, tratan de no tener moneda nacional. Hay que bajar al mínimo. Eso es normal. Estas son cuestiones ¿no? ¿Qué hacen? Hacen colocaciones, inversiones temporarias, ¿no? ¿Qué harían ustedes para no tener dinero en efectivo en su empresa? Compran dólares. Han comprado dólares, tal vez, no sé. Tenían que haber comprado del oficial, porque si no, no van a poder respaldar, ¿no es cierto? Si han comprado del mercado paralelo sin respaldo, es un grave problema. Pero bueno, pero las empresas en el exterior últimamente han estado comportándose de diferente. Por ejemplo, a ver, El Salvador, ¿qué hizo el señor Bukele? El señor Bukele lo que dijo es, no quiero tener moneda nacional. ¿Qué hago? Oh, compraré bitcoins. Ya estamos hablando de moneda virtual. Inclusive la moneda virtual. Qué pena que en Bolivia no tengamos oficializado como medio de pago la moneda virtual, pero ya en muchos de los países ya tenemos manejándonos la moneda virtual y cajeros con moneda virtual, tarjetas de crédito con moneda virtual, etcétera, y ATMs con moneda virtual. Se está haciendo común y es nomás la moneda del futuro. En Bolivia tenemos algún problema, pero una de las salidas para Bolivia hubiera sido nomás, pues, que dejemos que las personas tomen y transformen su moneda nacional en plataformas eh, de moneda virtual, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es una alternativa, pero lo mínimo, dado que en Bolivia no podemos hacer eso, algunos otros han sacado su dinero afuera y han comprado nomás moneda virtual. Y ahora dicen, no, pues si has exportado, trae el dinero a Bolivia, no lo dejes en el exterior. Pero ya lo han dejado afuera, lo han dejado en el blockchains, con las plataformas de blockchains con monedas virtuales, o han comprado dólares, o no los quieren traer. Es parte del comportamiento común gerencial. Pero bueno, en todo caso, se está queriendo normar eso también, siendo asuntos de negocio, también volverlos asuntos políticos. Eso ya es un asunto de gobierno. Las empresas entonces, ¿qué podían? Y las hacían antes también. Cuando hay problemas de ese tipo, invierten, pues. Hasta la gestora hoy en día, antes las AFPs invertían. ¿Qué hacen con el excedente de dinero? Es su obligación que invertir. Invierten en bolsas de valores del exterior. ¿Está prohibido? No. Eso no está prohibido. Entonces, es una alternativa, solo que hay que saber manejar porque eso es altamente riesgoso, porque no es cierto, hay que tener un control permanente y manejo hoy en día con tecnología y robots, etcétera, ¿no? Entonces, suele ser esto, para el que no sabe manejar y moverse en las bolsas de Nueva York, Chicago, etcétera, suele ser peligroso, ¿no? O el otro dice, ¿qué hago con los precios de venta? Ah, pues dice, está bien, voy a hacer mis contratos en moneda nacional, pero le voy a poner en mi contrato una cláusula que diga que si sube los precios y esa moneda nacional se va a ajustar por inflación. Entonces, toman el costo histórico y obviamente también hacen el ajuste por inflación. O algunos plantean el hecho de que puedan tomar valores de reposición, ¿no? Esas son alternativas, ¿no? Las gerencias todo el rato tienen que estar ideando cosas para manejarse en este contexto. Y cuando se tienen operaciones de crédito de cuentas por cobrar, entonces, o pactan a precios de contado más tasas de interés con financiación, adicionando lo que significa inflación, y entonces no solamente tienen intereses puros, sino tienen sobreprecios de inflación. Y hay que saber calcular, no hay que dejar eso así nomás. Esos cálculos hay que saberlos hacer como aquí abajo se están.
Otras empresas, ¿qué hacen? Dicen, ¿qué hago? Voy a compraré activos físicos y transforman. Algunas empresas parecieran ser más bien se han transformado en empresas de inversión y cuando eran empresas de servicio y hacían otro o comerciales, pero no les queda otra alternativa, ¿no? Si no pierden, pero ya saben, el que compren activos físicos no les garantiza que no estén perdiendo por inflación, pero tampoco lo están perdiendo todo. Entonces es una alternativa, solo que eso ya no genera ajuste por inflación, genera resultados por tenencia. Entonces, y cuando los activos se evalúen a valores de mercado, se generan resultados por tenencia, porque ya no estamos tomando el costo. ¿Recuerdan lo que he dicho hace un ratito? Cuando el costo se ajusta, se llama ajuste por inflación. Cuando el costo termina ajustándose al valor de mercado, resulta el resultado por tenencia. Por eso es que, en último, para no confundirse mucho, pues la profesión dijo, ya lleven todo al ajuste por inflación y tenencia de bienes, pero en realidad hay que separar, ¿no? Eh, Ese concepto hay que saberlo manejar y separar bien, porque es un de negocio. Una cosa es manejar el ajuste por inflación y otra cosa es manejar los resultados por tenencia. Y por lo tanto, los gerentes deben conocer esto muy bien. ¿Y cómo calculo pues las tasas? Fácil. Calcula la tasa de interés, la tasa de inflación. Y hoy en día inclusive, ¿saben qué? Tengan mucho cuidado. Tomen la tasa de interés, la de inflación e inclusive la comisión. Las comisiones bancarias que ahora nos están entrampando, ¿no es cierto? Con diferentes tipos de comisiones, inclusive comisiones de confianza, medias extrañas. Pero bueno, ¿cómo se calcula? No solamente se toma el interés, sino también hay que tomar la inflación. Y en ese caso, quiere decir, tiene que ser cuidado, ponderado. Porque si uno dice, a ver, el precio de contado es 100 y la tasa de interés es 10%, la inflación más el 5% es 15%. Ah, entonces fácilmente en la mente pone uno 115. Falso, no es 115. No es 10% más 5% más 15%. No, señores, hay que pactar ponderado, quiero decir, el 10% por un lado es el uno, el 100% más el 10% más el 100% más el 5% de inflación. Ponderado los dos, me sale, ¿cuánto? 1,155. Por lo tanto, el precio no es el que hay que calcular 115, sino 115,50. Cuidado, cuidado, hagan perder a sus empresas. En importes pequeños parecían ser chiquitos, pero en importes grandes, cuidado que las pérdidas sean grandes. Bien, voy a apurar un poco para entrar ya en contabilidad, porque me he entrado un poco a cuestiones que son gerenciales. Al final tenemos que llegar a la norma contable 3. ¿Qué has estado haciendo cuando hay inflación? Cuando hay inflaciones, ya en los años 70 ya se ha reflexionado sobre esto. En el año 1971, la primera reflexión en el gobierno del señor Banzer dijo, ¿qué hacemos? Está cambiando la situación financiera de las empresas. ¿Qué podemos hacer? Dijeron. Ah, alguien dio una solución, dijo, haremos evalúos técnicos, pero de un solo rubro del activo fijo. Por lo tanto, mientras el activo fijo estaba de repente ajustado por el evalúo técnico, las otras cuentas quedaban anticuadas. Peor distorsión de la contabilidad, ¿no? A eso se llaman ajustes parciales. A eso se llaman ajustes parciales, que en Bolivia se hicieron. En Bolivia se aplicó un decreto supremo 21424, se llamaba el impuesto al patrimonio. Pues, ojo, eso viene el año 1900, en los años 80. Más el decreto supremo que todavía está en vigencia, el 17240, que es el de revalúos técnicos del 3 de marzo de 1980, puso otra vez el revalúo técnico, solamente que casó con el 21424 y dijeron entonces,
Ya les vamos a hacer a las empresas dar la facilidad que aumenten el valor de sus activos, todos felices. Ya pongamos otra vez nuestros activos ajustados, activos fijos. Hicieron el revalú técnico todos, ¿no? Y resulta que inmediatamente vino el decreto supremo 21424 para los que manejan impuestos y dijeron, ya que ajustaron el activo, también pues ajustaron el patrimonio. Ahora el próximo impuesto se llama impuesto al patrimonio. Y así fue. Tuvimos el impuesto al patrimonio en un determinado momento antes de que surja la ley 843. Por eso es que esos eran ajustes parciales. Otros aplicaron métodos LIFO, capitalizaron las diferencias de cambio. Había un decreto supremo 18960 que permite la capitalización de las diferencias de cambio, si no lo sabía, ¿no? Eh, Otros han aplicado valores corrientes, otros han activado activos financieros, han hecho lo que han podido pero mientras corregían parcialmente una cosa, quedaban distorsionadas otras cosas. Por eso es que esas soluciones no son soluciones integrales. ¿Cómo fue la solución integral? La única manera de darle una solución integral cuando había inflación, hiperinflación, no inflación solamente, hiperinflación, o sea, más allá del contexto, entonces ha sido ajustar todos los estados financieros, no uno, todos los estados financieros, de una u otra forma. Y lo que primó fue el ajuste a valores corrientes o a índices, lo que después se llamó ajuste a moneda constante. Y de ahí ya surge el decreto supremo, ¿no es cierto? El decreto supremo 21060 y después de ahí surge la norma contable, la decisión 6 hoy en día norma contable 3. ¿Qué se considera que hay que tomar en cuenta? ¿Qué hay que tomar en cuenta para hacer ajuste por inflación o manejar cualquier modelo contable y llevar la contabilidad de cualquier empresa en cualquier parte del mundo? Lo que hay que hacer es tomar en cuenta que para tomar los modelos contables hay que las tres cuestiones. La unidad de medida, los criterios de medición y el capital a mantener. La unidad de medida puede estar sin ajuste, o sea, el boliviano sin ajuste, o puede estar con ajuste, también conocido homogéneo, a una sola medida, a una sola fecha. No así como antes decíamos peras más tomates más manzanas igual chairito, no, hay que hacerlo de manera homogénea. En cambio, sin ajuste es heterogéneo, como estamos hoy en día sin ajuste, pero no es tanta la distorsión porque la inflación no es grave. O en cuanto a los activos, ¿cómo se miden? Los activos podían medirse a valores históricos, a valores corrientes o de mercado, o en forma mixta, alguna partecita a valores históricos, otro a valores corrientes. Y el capital a mantener siempre ha sido el capital financiero a mantener. El físico en teoría existe, pero el capital financiero es el que domina en el mundo. Eso quiere decir es el capital dinerario, el capital aportado. Cuidado, cuando se aplican valores corrientes o de mercado, estos de ahí aparecen lo que se llaman los resultados por tenencia. Siempre y cuando se apliquen valores de mercado, aparecen resultados por tenencia. Entonces, no olviden, son estas tres cuestiones, este contexto. Con eso, combinando esos tres, surgen todos los modelos contables que existen en el mundo. Cuando hacíamos ajuste por inflación, Bolivia estaba en los modelos E, F y G. Valores corrientes históricos ajustados por inflación. El F, valores corrientes o históricos, pero ajustados por inflación o valores corrientes. De hecho, ya les digo, estos tres modelos son los que están en la norma contable 3.
Pero hoy en día, ¿dónde estamos? Hoy en día estamos en el modelo B. Hemos suspendido el ajuste por inflación, seguimos manteniendo el capital financiero, pero algunos bienes activos han quedado a valores corrientes y otros a valores históricos. Estamos en el modelo B. Si tuviéramos que, si tuviéramos que volver a reponer la norma contable 3, volveríamos al E, F, I y G. ¿Ok? Así es. Entonces, mucho cuidado con la ecuación fundamental para manejar estos modelos, porque la ecuación fundamental es la que va a dominar. Todos sabemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Qué fácil. Lo cual significa que el patrimonio no es otra cosa que el activo y el pasivo. Ah, si el activo es ajustado, cambia el patrimonio. Si el pasivo es ajustado, cambia el patrimonio. Cuidado, esa es la clave. Pero al mismo tiempo el patrimonio pues está compuesto de capital y resultados acumulados, lo cual significa que si el capital no cambia, el resultado acumulado va a cambiar. Lo cual significa que el resultado acumulado no es otra cosa que el activo menos el pasivo menos el patrimonio. ¿No es cierto? Eso es importante considerar para lo que vamos a hacer. He empezado con unas gráficas en Excel al inicio y la conclusión ha sido esta. Si una empresa tiene más activos monetarios que pasivos monetarios, señores, van a perder. Si una empresa tiene más pasivos monetarios que activos monetarios, señores, van a ganar. Lo cual significa que lo mejor para las empresas es tratar de tener un calce monetario, tratar de estar en equilibrio, tener tal cantidad de activos monetarios y pasivos monetarios, así no van a perder por inflación. Veamos este ejemplo básico. Con este ejemplo básico vamos a entender todo lo que es la norma contable 3. Después vamos a sacar la norma nosotros, facilito va a ser. Este ejemplo nos está diciendo que tenemos al inicio este balance general. Inventario 100, capital 100. Tan fácil como eso. A ver, vamos a ver qué sucede en el año 1. Bien simple, traten de retener en su cabeza. No se efectuaron ninguna operación, ni se compró ni se vendió nada, absolutamente nada. Pero la inflación fue del 30% en ese año. Y el valor corriente o valor de mercado, valor de deposición al final del año de los inventarios, de estos inventarios, fue de 140, el valor corriente. Veamos cómo entonces resulta. Vamos a resolver eso por los cuatro modelos. ¿Ok? El modelo A, que es el de contabilidad a valores históricos, donde no hay ajuste por inflación. El modelo E, ¿ok? El modelo E, que es el de ajuste por inflación. Y el modelo F, que es el de ajuste por inflación a valores históricos unos activos y a valores corrientes otros. Para el caso, fíjense, decíamos, ¿no? Si estamos en el modelo A, que es totalmente histórico, este modelo A, decíamos, al inicio el balance general era de 100. Ahí está. Inventarios 100, capital 100. Si estamos en una contabilidad histórica, o sea, en la A,
de valores históricos sin ajuste y capital financiero, entonces significa no va a haber ninguna operación. En A, ¿qué es lo que vamos a tener? En A vamos a tener inventario 100 nomás, no hubo cambio. Capital 100, no hubo cambio. No hubo en el estado de resultados ninguna operación. Cero, 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 y así va a quedar la contabilidad a valores históricos. En el modelo E, ese modelo E, este modelo E, es un modelo de valores históricos también, pero ajustado por inflación. Y el capital financiero ajustado por inflación. Entonces, a ver, haremos el modelo E. La inflación era del 30%. Aquí no se aplican valores de mercado, solo ajuste por inflación. Entonces, los 100 que teníamos más 30% de inflación, inventarios terminan siendo 130. Total de activos, 130. Si el activo es 130, el pasivo y patrimonio es 130. El capital es de 130. ¿Por qué? Porque era 100 ajustado por inflación, llega a 130, lo cual significa que no hay ni pérdida ni ganancia. No hay resultados, no hay también resultados acumulados, son cero nomás. Entonces, el resultado del año es cero. El resultado del año es cero, claro que es cero. ¿Por qué? Porque no hubo ventas, ninguna operación, no hubo costo de ventas, etcétera. Bien, entonces parecería que tanto el modelo A como el modelo E son racionales, ¿no? Porque realmente no hubo movimiento y aunque hubiera habido ajuste por inflación, no hubo ganancia ni pérdida. Pero si aplicamos el modelo F, que es el que hemos estado aplicando en Bolivia hasta el año pasado mucho, hemos estado aplicando en Bolivia, entonces ese modelo F, este modelo F, que hemos aplicado hasta antes del ajuste por inflación, de suspender el ajuste por inflación, era el que aplicaba valores corrientes para unos activos y valores históricos para otros activos, pero los dos los ajustábamos por inflación. Y el capital financiero lo ajustábamos por inflación. Ese era el modelo F. A ver, hagamos el ejercicio. Entonces, para el caso, decimos, este es el modelo F. El inventario, pues el inventario tiene su valor corriente, que es el valor de mercado de 140. Como quieran, última factura, lo que quieran, 140. Total, el activo es 140. Si el activo es 140, el pasivo y patrimonio tiene que ser por la ecuación fundamental 140, si no, no hay balance. El capital, el capital, el capital se ajusta por inflación. Era 100 más 30% de inflación, 130. Lo cual significa que acaba de generarse una, una ganancia de 10. ¿Cómo que ganancia? Sí, ganancia de 10. ¿Por qué? Porque hemos aplicado a los invertidos valores de mercado. Estos 10 se llama ganancia por tenencia, porque se ha aplicado valor de mercado. A eso se llama ganancia por tenencia. ¿Cómo se muestra en el estado de resultados? Fácil, porque en el estado de resultados estos 10 van a aparecer como resultados acumulados 10. Por lo tanto, como es el primer año, es la utilidad del primer año 10. ¿Es la utilidad de 10? Sí, señores, es la utilidad de 10 que aparece en el estado de resultados 10. Y en esta empresa no hubieron ventas ni costo de ventas, no hubieron operaciones, ¿recuerdan? ¿Y los 10 qué son? Tampoco hay ajuste por inflación. Los 10 son resultado por tenencia.
Tan simple como eso. ¿De dónde surge el resultado por tenencia de 10? Esta es la demostración. El inventario nos ha costado 100, así está, ¿sí? Ajustado por inflación más el 30% es 130. Pero no hemos tomado los 130, sino hemos aplicado valores de mercado y el valor de mercado era de 140, que es el que está aquí aplicado. Por lo tanto, la diferencia entre 130 y 140 es 10, lo que queríamos demostrar. Así nomás es la norma contable 3. Claro, demasiado burdo, demasiado simple. ¿Qué es lo que hemos hecho? Como dice la norma contable 3. Primero, ¿qué hay que hacer? La norma contable 3 dice, después lo vamos a revisar, lo vamos a mirar, pero eso lo que hemos hecho es así. Ajuste las cuentas no monetarias de activo, va a decir. Muy bien. Ajuste las cuentas de patrimonio, va a decir. Y por diferencia saque el resultado acumulado, paso 3, va a decir la norma contable 3. Y en función de eso, logre el resultado del año, paso 4, va a decir. Y con esto ajuste las cuentas de resultados, paso 5. Y eso es todo lo que hace la norma contable 3. Después vamos a ver, creo que está en el artículo 12, todo lo que acabo de decir. Ajuste esto y ajuste esto, como lo he hecho en este momento. Bien, sigamos. Pero eso era el primer año, este era el ejercicio, ¿no? Con el que acabamos de hacer. Ahora pasó otro año. Estamos en el año 2. Algunas empresas ajustaron esos estados financieros con el modelo A, otros ajustaron con el modelo E, otros ajustaron con el modelo F. Y entonces, a estas alturas, por ejemplo, el primer año hemos ajustado con el A, E y F, como les he mostrado. Ustedes tenían que haber estudiado profundamente esto que estamos viendo de los modelos, porque estas oportunidades las tenían en la norma contable 3. Pregunta, ¿cuál es el más conveniente? ¿Cuál es el más conveniente? El modelo más conveniente. ¿Para qué? Es la pregunta. Para mostrar una mejor posición financiera, el F. Para mostrar una mejor realidad económica, el E. El A, de hecho, es distorsionado desde el punto de vista de una posición financiera. Desde el punto de vista impositivo, ¿cuál sería el más conveniente? Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el más conveniente desde el punto de vista financiero? Perdón, impositivo. Si he ajustado con el modelo FE, como muchas empresas lo han hecho, han obtenido una utilidad de 10 y han llevado una cuenta que se llama ajuste por inflación y tenencia de bienes. Y sin que hayan hecho ningún movimiento ni venta, les ha resultado una ganancia de 10. Bueno, así hiciste contador, lo cual significa que paga pues el impuesto del 25%. Tienes que pagar el impuesto porque tú mismo has calculado esos días. En cambio, el E es el que mejor realidad económica mostraba, claro.
no hubo ninguna operación, no tiene por qué haber ni pérdida ni ganancia. Entonces, si yo les preguntaba en un momento, cuando estaban haciendo ajuste por inflación a las empresas, ¿qué has hecho? Hemos hecho, ya veía que han ajustado en función del F hace años. Uy, bueno, ya pues, además la norma decía, una vez que aplicas un modelo, tienes que ser consistente, lo cual significa que pudiera ser que en el poder del dinero en el tiempo estuvieran perdiendo porque estaban pagando impuestos anticipadamente. Bueno, claro, aquí se ve chiquitito en 10, pero si son 10 millones o 10.000 millones, es harta plata.